Hola, soy Carmen Beatriz Fernández y me han invitado a conversar con ustedes acerca del liderazgo femenino, de cómo ser líderes, cómo ser lideresas en un mundo que tiende a ser masculino. En primer lugar, bueno, un poco vamos a hablar aquí de cuatro grandes bloques, de cuatro cosas. Estructuraremos esta presentación: la mujer en la política, los valores femeninos y los valores masculinos, un par de casos notables y algunas conclusiones a manera de recomendación. En primer lugar, podríamos decir que existen tres tipos de mujeres en función de la importancia relativa que las mujeres le conceden al plano laboral y extrafamiliar. Y estos tres tipos serían las mujeres tradicionales, que son las que suelen renunciar a sus carreras, por las que permanecen fuera de toda competencia del mundo laboral y del mundo de la política. En segundo lugar, las transaccionales, que son las que sufren y se resignan a los límites del techo de cristal y utilizan los límites humanos o los vínculos humanos con predominio de la afectividad, con el acento puesto en las emociones cálidas, suele ser el grupo más numeroso de mujeres. Y en tercer lugar tenemos las mujeres innovadoras, que son las mujeres en el grupo de las cuales están las mujeres líderes y las que asumen un liderazgo tanto político como corporativo, y son las que están más vinculadas con sus carreras profesionales y establecen una dicotomía entre sus vínculos del ámbito doméstico y del ámbito laboral o público o político. Vamos con algunos números, y el primero de ellos es una obviedad, podríamos decir que es una tontería decirlo, pero es una tontería muy relevante si uno lo piensa. Una de cada dos personas es mujer. Y esta estadística, que luce bastante obvia, no resulta tan obvia cuando uno analiza que una de cada cuatro ministros del mundo es mujer. Solamente de cada cuatro ministros tenemos tres hombres y una mujer. Y aún peor es la relación con parlamentarios. De cada cinco parlamentarios, solamente una es mujer y tenemos cuatro hombres. Y uno de cada 20 jefes de Estado del mundo es mujer. Aún peor, en 85 países del mundo, del estudio que hace anualmente el Foro Económico Mundial, nunca ha habido una jefa de Estado. También el Foro Económico Mundial hace un análisis de cuánto tiempo tardaría en cerrarse la brecha de género existente en el mundo. Y este año, en los cálculos de 2020, ellos han identificado que al ritmo actual las brechas de género tardarían en cerrarse en América Latina 59 años. Y América Latina, hay que decir que es una región privilegiada, porque por encima de América Latina, es decir, con menos tiempo para que se cierre la brecha, solamente está Europa, que tardaría 54 años. Pero países del Medio Oriente, por ejemplo, tardarían 140 años en cerrar su brecha al ritmo que vamos. Y países de Asia y el Pacífico tardarían 163 años. Es decir, podemos estar seguros de que el cierre de la brecha no lo veremos. El Global Gender Gap Report del Foro Económico Mundial de este año hace una estadística basada, es un índice construido a partir de cuatro subíndices: uno relativo a salud y acceso a la salud por parte de las mujeres, acceso a la educación por parte de las mujeres, acceso a la economía y oportunidades económicas, y el cuarto índice, el cuarto indicador es el empoderamiento político. Y de estos cuatro subíndices, la mayor, la más grande, la más grave, se podría decirse, es precisamente la brecha de empoderamiento político. En general, la mujer ha ganado muchísimo derecho al acceso a la salud y mucho derecho en acceso a la educación, pero esto no se ha comportado igual ni en el derecho a las oportunidades
económicas, donde sigue habiendo notables diferencias en los niveles de ingreso de las mujeres ante los hombres a un trabajo igual. En el caso latinoamericano, por ejemplo, las mujeres podrían estar ganando alrededor de un 40% menos que los hombres ante un trabajo equivalente. Y aún peor es la relación en el empoderamiento político, donde hay muy poco progreso hasta la fecha. En América Latina, la participación de las mujeres en empleos altamente cualificados es muy alta y es incluso levemente superior a la de los hombres. Es decir, en los puestos cualificados suele haber más mujeres que hombres. Pero otra cosa pasa en relación a el ascenso de esas mismas mujeres altamente cualificadas a las altas jerarquías de toma de decisiones. Fíjense en estos dos gráficos que tenemos. El gráfico de la izquierda representa el acceso de las mujeres a empleos cualificados, es decir, mujeres profesionales tomando puestos de alta cualificación. Allí vemos, por ejemplo, que primero en el ranking de la América Latina está Venezuela, es decir, por cada hombre que tiene un empleo altamente cualificado hay 1.8 mujeres haciéndolo, es decir, casi el doble de mujeres altamente cualificadas que de hombres para el caso de Venezuela. Y esa relación es también mayor, hay más mujeres cualificadas que hombres cualificados en Argentina, en Panamá, en Brasil, República Dominicana, Colombia, Uruguay, Paraguay, Honduras, Ecuador y hasta Nicaragua. Ahora bien, este gráfico de la izquierda es muy distinto al gráfico de la derecha, porque allí el ranking es muy distinto. Y el ranking de la derecha lo que significa es que hay pocas mujeres que acceden a la alta gerencia, a los niveles corporativos de los directorios o a los niveles de toma de decisiones de los partidos políticos, por ejemplo. Y cuando uno contrasta el uno con el otro, ve que la existencia de lo que llamamos ese techo de cristal, que es muy importante. Si uno compara el ranking de la izquierda con el ranking de la derecha, vemos que donde existe probablemente más techo de cristal es precisamente en Venezuela, Argentina, Panamá, esos países que estando de los primeros en cuanto a la cualificación o el exceso de cualificación femenina sobre los hombres, no están en ese mismo ranking en el nivel en que las mujeres acceden a los cuadros más directivos, ¿no? Entonces, el mundo laboral y profesional latinoamericano está lleno de mujeres valiosísimas en proporción mayor que la de sus colegas masculinos. Sin embargo, en la medida que subimos peldaños en la escalera al poder, la presencia femenina es cada vez más escasa, existiendo grandes disparidades. Eso está pasando en la gerencia, donde solamente una de cada 4 mujeres llega a las más altas posiciones, pero pasa aún peor en la política. Y esto sugiere esta existencia de los techos de cristal que limitan el acceso de las mujeres a las más altas jerarquías laborales por unos patrones organizacionales y unos patrones culturales que son muy fuertes. La excepción y hasta cierto punto el modelo en los países latinoamericanos es el caso colombiano. El caso colombiano en este mismo índice del Foro Económico Mundial muestra que Colombia se encuentra en una posición claramente privilegiada. De 153 países analizados, Colombia está en el número 22 en cuanto a los países que han cerrado mejor la brecha de género. Sin embargo, ese cierre de la brecha de género en Colombia se afinca sobre todo en el tema educacional, donde la paridad es 1 a 1, y el tema de acceso a la salud, donde la paridad es igualmente 1 a 1, y eso muestra notables avances desde el 2006 hasta el 2020. Colombia estaba en el ranking 14 en el 2006 y llegó a ser el número 1 del mundo en cuanto a
paridad de acceso a la educación. Sin embargo, eso no pasa así en el nivel de el acceso al poder político y es un llamado de alerta que es muy llamativo. ¿Qué dice la gente respecto a esto? Hay una pregunta que hace el Latino Barómetro 2018 que es muy reveladora. ¿Cree que un equipo de trabajo formado por hombres y mujeres tendrá peores resultados que un equipo formado solo por hombres? Y aquí los resultados son muy llamativos. Vemos que Chile, por ejemplo, es el 11% de los chilenos cree que un equipo mixto de trabajo tiene peores resultados que un equipo solo masculino. En este sentido, hay una clara evidencia de un machismo que persiste en Chile. Un machismo muy llamativo al que siguen los países, sobre todo los países centroamericanos. Uno podría decir, bueno, pero el porcentaje es poco, a fin de cuentas solamente 11% en Chile, solamente 8% en El Salvador, 6 o 7% en Honduras. Sí, y no es demasiado, sin embargo, es un exabrupto de tal magnitud pensar que un equipo mixto tiene peores resultados que un equipo masculino que merece la pena resaltarlo, porque la realidad es otra muy distinta. Las organizaciones con directorios mixtos son más rentables y más competitivas. Esto pasa en el mundo corporativo, pero también pasa en el mundo de la política. Hay un estudio reciente del Peterson Institute for International Economics que estudió 22.000 compañías en 91 países distintos y demostró que las corporaciones donde existían al menos 3 mujeres en su junta directiva eran más rentables que las que no tenían mujeres incluidas. Esta evidencia que es además intuitiva, resalta que el trabajo conjunto entre hombres y mujeres aporta variables más creativas, más innovadoras y de mejor aproximación a los análisis, de mejor capacidad de diagnóstico y hace que se favorezca la innovación y por todo ello la incorporación de las mujeres a los más altos niveles de las organizaciones corporativas tiene que venir porque es esencial para que se hagan competitivas. Y esto también es análogo, creo yo, aunque el estudio no lo dice, pero creo que es análogo en lo relativo a los partidos políticos. Estamos a punto, o deberíamos estar a punto de un salto cualitativo importante donde más mujeres alcancen altos niveles de poder o asuman las riendas de la gerencia del mundo corporativo o del poder político en el mundo de la política. Vamos a ver otro par de estadísticas interesantes. Estas son de un estudio Latino Barómetro algo más viejo, pero preguntaba este Latino Barómetro, ¿qué tan de acuerdo está usted con la afirmación de que los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres? Y aquí vemos que viene a ser un ranking de machismo a nivel latinoamericano, donde el triste honor de estar en la punta le corresponde a República Dominicana, seguido de nuevamente los países centroamericanos que son más machistas, ¿no? En general, Honduras, Guatemala, Panamá. Otra pregunta que también mide el machismo de otra manera, aquí vemos que en promedio 1 de cada 3 latinoamericanos cree que los hombres son mejores líderes políticos de las mujeres. Y cuando uno hace este análisis segmentado entre hombres y mujeres, ves que el machismo, si bien el machismo existe tanto en hombres como en mujeres, es mucho más común en hombres, como uno podría presuponer, ¿no? Otra pregunta que hace ese Latino
Latino Barómetro es, ¿está usted de acuerdo con la aseveración de que las mujeres deben permanecer en el hogar y los hombres, mientras los hombres están trabajando? Y nuevamente aquí vemos que el nivel de acuerdo con este rol tradicional de la mujer en el hogar es muy alto, 37% a nivel de la región latinoamericana. Para el año 2009, esta pregunta no se ha vuelto a hacer en el Latino Barómetro más recientemente, pero muy alto sobre todo para la región centroamericana. Existe, esto muestra evidencia de que existe un machismo importante en la política latinoamericana y este porcentaje es demasiado alto. Luego, hablemos un poco de los valores que se estiman como femeninos y como masculinos en la política, ¿no? Tanto en la política como en la vida corporativa, en la vida gerencial y como los hay de manera estereotipada en la sociedad. En general se estima que las mujeres y los hombres tienen maneras distintas de conducir, maneras distintas de liderar, maneras distintas de gerenciar, ¿no? Y en las mujeres predomina el pensamiento sintético, intuitivo, más cualitativo, mientras que en los hombres el pensamiento es más analítico, más racional y más cuantitativo. Las mujeres trabajan más en función de relaciones de adaptación y ayuda, mientras que los hombres funcionan mejor en relaciones verticales y más jerárquicas. Las mujeres tienden a buscar soluciones completas a problemas en conjunto de manera más colaborativa, mientras que los hombres tienden a buscar soluciones más deterministas, más prefijadas a problemas específicos. El estilo de las mujeres es más contextual y el estilo de los hombres más directo, más de poder. Todo esto según estos autores Rosener y Schwartz en estas fechas de sus estudios. Luego, esto tiene implicaciones también en cuanto a los estereotipos de personalidad que vemos en las sociedades. Las mujeres tienden a ser más sensibles, más empáticas, más corteses, demostrar más afecto, demostrar más apertura, más compasión en esa empatía, mientras que los hombres tienden a ser o son percibidos los estereotipos de los hombres como más duros, con mayor capacidad de argumentar, pero también más agresivos, más autocontrolados y con mayor resistencia física, con mayor fuerza física. Esto tiene implicaciones también muy claras en la asunción de valores femeninos y valores masculinos en la política, porque las mujeres o los valores femeninos de la política tienen más que ver con el factor hijo, con valores como el ecologismo, como lo que le estamos dejando al mundo, como valores más empáticos, mientras que los hombres, los valores masculinos en la política son más asociados a los valores tradicionales, los valores bélicos, el valor del guerrero, el valor de la fuerza. Esto no quiere decir, sin duda, que no haya hombres políticos que asuman un liderazgo basado en valores más femeninos, ni lo contrario, que no existen también mujeres que asumen un liderazgo político con valores más masculinos de la política, pero en líneas generales sí puede servirnos como un proxy, como una buena aproximación a lo que son además los temas en los que estos estereotipos de personalidad hacen percibir a las sociedades a la hora de tener una contienda entre un hombre y una mujer como temas más femeninos o temas más masculinos. Entonces se percibe en general que las mujeres lo hacen mejor o están mejor capacitadas para abordar problemas de políticas públicas relacionados con educación, con derechos de las minorías, con medio ambiente, con drogas en cuanto a la atención y prevención de las drogas, programas sociales o lucha contra la pobreza, mientras que los hombres tienen experticias en combatir la inseguridad, en el manejo de la política exterior, en defensa nacional, fuerzas armadas, economía, agricultura. Y estos estereotipos temáticos de género, como vamos a ver en los dos casos, en los dos ejemplos que les voy a presentar, tienen
mucha incidencia en la forma como las sociedades perciben el rol de las mujeres políticas y las fortalezas y competencias de las mujeres políticas. Y vamos a ver dos estilos de dos mujeres tremendamente exitosas. Son dos casos, y vamos a hablar de dos casos, el caso de Michelle Bachelet, una socialdemócrata, y de Angela Merkel, una demócrata cristiana, ambas tremendamente exitosas. Hacer política en un mundo de hombres debe partir de un buen diagnóstico, y a partir de ese buen diagnóstico entender bien todos los procesos y la lógica, la realpolitik, de la política real. Entender que, por ejemplo, hacer comunicación pública, bien desde campañas o bien desde el ejercicio del gobierno, tiene que ver con manejar simultáneamente muchas variables y variables que son muy complejas. Y como si se tratase de un rompecabezas de múltiples piezas, que es el que mostramos aquí, ¿no? Porque la opinión pública se forma a partir de ese rompecabezas tan complicado, donde hay piezas que se combinan y se ajustan, pero que en ocasiones pareciera que no estuvieran del todo completas. Y estos dos ejemplos que vamos a ver, vamos a tratar de analizarlos también desde varias aristas, con la limitación del tiempo que tenemos, ¿no? En primer lugar, Michelle Bachelet, vamos a analizar las dos campañas claves, o lo que yo creo que son las dos campañas claves, tanto de Bachelet como de Merkel. La de Bachelet, la campaña clave es 2006, la de Merkel la 2013. Michelle Bachelet, esta es una frase de ella, cuando era ministra de la Defensa de Chile en el año 2002, me imagino a una mujer en cualquier parte, también en el Palacio de la Moneda, y por qué no. Y efectivamente Michelle Bachelet no solamente se lo imaginó, sino que llegó a ser presidenta de Chile durante dos periodos, no dos periodos consecutivos, porque en Chile no existe la reelección inmediata, pero durante 8 años, ¿no? Y Michelle Bachelet contaba una historia, parte importante del storytelling de Bachelet era esta historia contada en primera persona. Tengo todos los pecados capitales de Chile, soy mujer, soy socialista, soy separada y soy agnóstica, soy científica, una pediatra, pero además hay una subhistoria muy importante. Ella venía de ser ministra de Salud del presidente Lagos, un presidente tremendamente popular, pero también fue ministra de la Defensa de Chile, la primera mujer ministro de la Defensa en América Latina. Y ese rol de ministro de la Defensa contaba una historia también muy potente que formaba parte de todo el storytelling de Michelle Bachelet, ¿no? Y vamos a oír parte de esa subhistoria. Michelle Bachelet, la mujer que supo reinventarse. Su vida, un símbolo de la lucha contra la dictadura, estuvo asociada a la democracia chilena. Su padre, militar de carrera, murió en prisión y ella y su madre fueron encarceladas, torturadas y exiliadas por la dictadura. Cuando uno no tenía opciones, uno se da cuenta del valor de la libertad que tiene habitualmente, que uno la toma le da poco valor. Es médica pediatra y salubrista. Nada hacía suponer que se convertiría en experta en temas militares. Desde el Ministerio de Defensa, ella había comenzado su carrera hacia la Casa de la Moneda. Nunca se me había ocurrido que por un segundo no estaba dentro de mis metas personales ser presidenta. Hasta que de repente hubo un momento en que yo me di cuenta que no tenía ningún sentido hacerse la pregunta, porque estaba instalado en la sociedad chilena aquello. La primera pregunta, ¿soy capaz? Soy capaz. Porque mi responsabilidad pasaba por haber dicho, soy capaz, no. Si mi respuesta hubiera sido no, hubiera dicho, no cuente conmigo. Bueno, lo dejamos ahí, si quieren verlo completo está en internet. Pero el asunto es que
Michelle Bachelet contaba una historia de sí misma que venía de los valores femeninos de la política, del valor de la empatía, del valor de ser pediatra, del valor de ser amable, de brindar esa seguridad maternal, pero lo barniza con esa subhistoria que tiene que ver con ser la mujer que se sentaba como ministro de la defensa con todo el alto mando militar que de alguna manera representaban quienes habían asesinado y torturado a su padre que murió en prisión después de haber sido torturado. Entonces, ese submensaje, esa subhistoria que incorpora a su storytelling es muy potente porque, por un lado, combina los valores femeninos y los masculinos de la política, pero por otro lado, manda un mensaje de reconciliación, de resiliencia y de paz que era muy importante para la sociedad chilena, ¿no? Pero además de eso, en relación al mensaje, y el mensaje es muy importante, es como que el 50% de la estrategia es el mensaje, pero el otro 50% es la segmentación de audiencias claves, cómo tú segmentas o defines las audiencias claves y divides tu espacio comunicacional entre tus amigos que van a votar por ti siempre, los adversarios que no lo harán nunca y los neutros que son aquellos que si tú les das el mensaje correcto, terminarán apoyándote. Y la estrategia de Bachelet de 2006 estuvo muy orientada a esos neutros y esos neutros eran precisamente mujeres. Porque las mujeres en Chile había una tradición de voto femenino hacia la derecha. Eso había pasado en 1989 con el primer presidente que elige Chile, el presidente Patricio Aylwin, y las mujeres votan más hacia la derecha que hacia la concertación. Aquí lo vemos, fíjense, 32% de las mujeres votando hacia la derecha, mientras solamente el 26% de los varones hacían lo propio. Eso volvió a pasar en 1993, esa brecha de género, y volvió a pasar con el presidente Lagos en el año 2000, 99-2000, en primera y segunda vuelta, ¿no? O sea, existe esa brecha de género. Y existiendo esa brecha de género y siendo Michelle Bachelet la primera mujer que aspiraba a la presidencia en Chile, deciden hacer una estrategia de segmentación para ganar el voto femenino, conquistar el voto femenino. Y efectivamente es lo que hacen a través de los mensajes de la campaña. Quiero hablarles a los que no votaron por mí porque soy mujer. Científicas, ingenieras, escritoras, deportistas, trabajadoras, todas estamos acostumbradas a hacer el doble de esfuerzo. Siempre hemos tenido que rendir al 100% en la casa y en el trabajo. Estar bien las 24 horas del día y, por supuesto, no tener dolores de cabeza. Cada familia es un reino, donde el padre reina, pero la madre gobierna. Tu mujer, tu novia, tu hija o tu mamá se la pueden. Lo demuestran todos los días de sus vidas. La fortaleza no tiene género, como tampoco lo tienen la honestidad, la convicción o la capacidad. Traigo un liderazgo diferente, con la sensibilidad de quien mira las cosas desde otro ángulo. Cambiemos de mentalidad. A fin de cuentas, una mujer presidente es una gobernante que no usa corbata. Un segundo ejemplo. Quiero hablarles del y efectivamente Michelle Bachelet logra romper la brecha de género en la dinámica político-electoral chilena y las mujeres y los hombres votan en esa segunda vuelta del 2006 de una manera idéntica. Y no solamente eso, sino que ese periodo termina Bachelet su gobierno con unos altísimos índices de aprobación, que es lo que le permite después volver al poder una vez que constitucionalmente se lo permite. Y seguir en la arena política representando cargos de enorme importancia como es el de la alta representante de Naciones Unidas. Otro caso tremendamente exitoso es la historia de vida de Merkel, a quien a veces se ha llamado la dama de titanio por una analogía con la dama de hierro Margaret Thatcher.
lleva 15 años en el poder, es una mujer también científica, de carácter fuerte, ideas claras, gran capacidad de gestión, con la percepción de que es la que toca la música que Europa baila, y una gestión donde para bien o para mal se potenciaban sus atributos masculinos. Entonces se percibía un poco a Angela Merkel como una mujer dura y poco empática, ¿no? Y es lo que trata de reconducir una campaña muy importante de Merkel, que es la campaña 2013. Vamos a ver un spot. Es gibt Momente, da steht viel auf dem Spiel. In der Eurokrise zum Beispiel. Oft betreten wir auch Neuland. Als Kanzlerin treffe ich Entscheidungen für unser Land, für die Menschen in Deutschland. Ich muss sicher sein, dass wir auch das Richtige tun. Das Richtige ist nicht immer, was am lautesten gefordert wird. Das Richtige ist, was am Ende den Menschen hilft. Deutschland steht heute gut da. Eine starke Wirtschaft, mehr Menschen in Beschäftigung als je zuvor, das ist keine Selbstverständlichkeit. Das haben wir gemeinsam geschafft. Das darf jetzt nicht aufs Spiel gesetzt werden. Durch höhere Steuern und mehr Belastung. Das wäre nicht gut für Deutschland. Ich will, dass wir auch in Zukunft gemeinsam erfolgreich sind. Durch gute Arbeit und neue Ideen. Ich will, dass wir ein faires Land sind. Ich will ein Land, in dem die Stärkeren den Schwächeren helfen. Ich will ein Land, in dem die belohnt werden, die etwas leisten. Ein Land, in dem wir unseren Kindern die besten Chancen bieten. Das ist mein Ziel als Kanzlerin. Dafür bitte ich Sie um Ihre Unterstützung am 22. September mit beiden Stimmen für die CDU. Gemeinsam schaffen wir das. Okay. Un spot que cuenta una historia y que simbólicamente se centra en las manos de Angela Merkel, sobre todo en este gesto que es muy característico y que se convierte o se termina convirtiendo en el símbolo de esa campaña. Movemos aquí. El futuro de Alemania está en buenas manos, es el mensaje final y es un mensaje conservador, como conservadora es la canciller alemana, pero que empatiza con las audiencias y empatiza y se muestra cercana al elector, cosa que que estaba un poco alejada de esa percepción de Angela Merkel como una mujer dura. Los niveles históricos de aprobación de Angela Merkel son fabulosos, envidiables. Esta es la línea de tiempo, este crecimiento reciente además es muy importante y guarda relación con el buen manejo de la pandemia y cómo la gente ha valorado ese manejo serio y científico de la pandemia. Y al final la reflexión importante es cómo ordenaron sus piezas, las piezas del rompecabezas, tanto Michelle Bachelet como Angela Merkel, y cómo pusieron esas piezas en orden, que es la clave de todo este rompecabezas tan complejo, ¿no? Y respecto a sus mensajes, ellas manejaron bien ese dilema cambio-continuidad que tan frecuente es en las contiendas políticas. Bachelet 2006 ofrecía un cambio tranquilo, un cambio sin sobresaltos, ¿no? Donde el cambio estaba dado precisamente por el cambio de género, y Merkel apelaba a la necesaria continuidad también con un énfasis de género, suavizando lo que habían sido percibidos como valores muy masculinos de su acción política. En el 2006, Bachelet, ante ese presidente saliente, el presidente Lagos, que era muy popular, el cambio de género se presentó como la gran novedad en la política chilena. Y Merkel, por su lado, en 2013 decidió mostrar su lado más femenino, su empatía y su cercanía y protección maternal ante esa imagen dura, seria y científica, que es positiva, pero que también puede ser percibida como insensible y demasiado dura, ¿no?
Entonces, en ambos casos combinaron los temas de género, combinaron valores femeninos y masculinos de la política, y esto creo que es una lección importante, ¿no? Que hace que los electores te valoren tanto en unos valores y en unos enfoques como en los otros, siendo todos importantes, ¿no? A manera de conclusión, creo que es importante no quedarse con los techos de cristal, no dejar que los techos de cristal te pongan barreras, porque los techos de cristal no son, como lo sugiere su nombre, no son muy fuertes, pero implican barreras psicológicas y culturales que sí pueden sentirse como muy fuertes. Este es un ejemplo, creo que perfecto, de una barrera psicológica, y es esta declaración del expresidente Eduardo Frei en el año 2004. En este país no habrá una presidenta mujer porque somos muy machistas y las mujeres son más machistas que los hombres. Y año y medio después estaba instalándose Michelle Bachelet en la presidencia. Y efectivamente Chile, como hemos visto antes, es uno de los países que quizás está más asentado el machismo, no solamente en la política, sino también en la vida corporativa. Entonces, digamos, no dejemos que los techos de vidrio le pongan freno o le pongan límites a nuestras ambiciones políticas y a nuestros deseos de escalar peldaños de poder. Cuando uno quiere jugar en la política y quiere asumir el liderazgo político, es fundamental no tener miedo y entender que la diferenciación es un activo, como lo entendieron Merkel y Bachelet, ¿no? Hay que profesionalizarse, hay que lograr la excelencia, no trabajar solamente por cubrir las cuotas legales de paridad en un parlamento, sino ir más allá, ¿no? Y asumir siempre la realpolitik. La realpolitik es entender cómo funciona la lógica de la política, cómo funcionan los medios, cómo funciona el proceso electoral y cómo funcionan además las ambiciones personales y contar las ambiciones. Luego, muy importante conocer bien nuestras debilidades, y nuestras debilidades como género pueden tener que ver con la falta de control o las dificultades para el control emocional en un mundo que tiende a ser más masculino. E igualmente conocer bien cuáles son nuestras fortalezas. Y nuestras fortalezas son muchas y tienen que ver con esa mejor transmisión de los mensajes emocionales, que son los mensajes que conectan mejor con las audiencias. Y paralelamente es una fortaleza femenina ese tener mayor credibilidad en la vocería sobre temas sociales y la vocería en contra de la violencia, que son valores políticos más asociados a lo femenino y valores políticos con gran demanda y con gran necesidad en la Latinoamérica contemporánea. La incorporación de las mujeres a los más altos puestos de la vida política y de la vida corporativa debe darse pronto. Yo estoy convencida de que vendrá y debe venir pronto, y esto debería venir con primero probablemente en el sector corporativo y después en el sector político, que ha sido mucho más lento en equipararse. Pero estoy convencida que estamos en la víspera de un importante salto cualitativo donde más mujeres asuman las riendas del poder. Y hasta aquí lo que quería contarles. Muchas gracias y quedamos en contacto por redes sociales. Estas son mis dos cuentas, mi cuenta en Twitter personal, Carmen Beatriz, y Data Estrategia, la cuenta corporativa. Y como Rosy, la remachadora que nos ha acompañado en toda la sesión, pues les digo, podemos hacerlo. Gracias.